General de Convencionales Constituyentes, 13 de abril aquí en la provincia, y también la PASO, la primaria abierta simultánea obligatoria para elegir concejales. El turno de recibir aquí en el estudio mayor de la radio a la diputada provincial Lucila De Ponti, que es además candidata a Convencional Constituyente en la lista que encabeza el concejal Juan Monteverde, entiendo que en el cuarto lugar. Hola Lucía, buen día. Buen día, ¿cómo estás? ¿Lucía o Lucila? Lucila. Lucila, ahí está. Es un error muy común igual. Yo ya no lo corrijo. Ahí está bien, gracias. Bueno, ¿qué se nota en la calle, en el territorio? Están recorriendo la provincia, vemos que la provincia es muy grande, hay que recorrerla de punta a punta. ¿Hay conocimiento, se sabe, hay involucramiento de la sociedad o cuesta explicarle al electorado? Y está difícil, digamos, hay una elección extraordinaria, digamos, que no suele suceder cada 2 años como el resto, que es la de convencionales constituyentes. Digamos, hace 63 años que no se da esta elección, lo cual genera que la gran mayoría de la población no tiene realmente conocimiento de lo que se va a votar en este sentido. Por otra parte, una actitud que para mí es muy criticable del gobierno provincial de generar poca información respecto a... O sea, ¿ustedes creen que el Ejecutivo no está informando como debiera desde el punto de vista estatal, gubernamental, de lo que se pone en juego el 13 de abril? Sí, totalmente. Digamos, hay una actitud incluso, creo yo, de ocultar un poco que esto va a suceder con algunos objetivos que tendrán que ver con que la reforma pase como un trámite entre políticos. En ese sentido, nosotros venimos haciendo una campaña con mucho eje, junto a Juan Monteverde, por supuesto, que es quien encabeza la lista, de poder convocar a la sociedad a discutir esto, de poder en cada lugar a donde vamos generar esta tarea de información y además convocar a discutir, ¿no? Porque es una discusión absolutamente relevante para la provincia. ¿Y qué es lo que se pone en juego para ustedes en esa convención constituyente que probablemente delibere hacia fin de año, comienzo del año que viene? ¿Qué se pone en juego en la reforma de la Constitución? Bueno, se pone en juego el contrato social básico en términos normativos que ordena tanto el proyecto de provincia como el Estado santafesino, quizá por los próximos 50 años, ¿no? Entonces, algo absolutamente relevante. La Constitución es la norma básica que, por un lado, garantiza derechos, que ahí nosotros tenemos un desafío importante, que es, por un lado, cuidar lo que ya dice la Constitución del 62, que es una Constitución muy buena en términos de cómo se protege a la persona, a la comunidad, el desarrollo de la provincia. Por otra parte, por supuesto, incorporar nuevos derechos, porque hay muchas cosas que en el 62 no se pensaban. Claro. Digo, podemos hablar de cosas muy básicas, como por ejemplo el acceso al agua potable para el conjunto del territorio provincial, o de cosas mucho más novedosas como los derechos digitales, que en ese momento, por supuesto, no eran un tema. Y por otra parte, bueno, lo que es la organización del Estado, la organización de la institucionalidad, y en este sentido también, por supuesto, los límites, digamos, al poder político, al poder judicial, y cuáles son las nuevas herramientas que podemos incorporar para tener un Estado más eficiente, que lo que dice la Constitución lo convierta en una realidad. Entonces es un desafío importante en un contexto difícil porque estamos en un clima de época donde hay miradas muy fuertes vinculadas a las listas libertarias, sí, a la motosierra, a tener un Estado mínimo. Recortar el Estado, recortar derechos, y esto va a estar también en la Constituyente. Va a estar en la discusión. A veces parecen temas abstractos, ¿no? Las cuestiones de la Constitución. Ahora, cada vez que hay un litigio, cualquier abogado, digamos, alude a la Constitución de la provincia de Nación como una norma que no se puede violar porque está en la cúspide del ordenamiento jurídico. Eso yo creo que es difícil de transmitirle al electorado y a la población en general, pero lo que diga la Constitución es clave para el día a día del santafesino. Sí, por supuesto, como vos decís, es lo que está en la base, digamos, en términos legales, y que además protege los derechos, libertades, garantías de los ciudadanos, y después ordena la vida cotidiana. Un ejemplo muy claro es la cuestión de las autonomías municipales, de cómo se van a llevar adelante, de cuáles pueden ser las competencias para los estados municipales y cuáles van a ser también los recursos y la posibilidad, digamos, que tengan a disposición para llevarlas adelante. Y esto para nosotros, por ejemplo, es un aspecto fundamental que tiene que ver con el día a día, o esto que te decía antes, el derecho del acceso al agua potable en todo el territorio provincial, los servicios públicos. Eso hoy no está en la Constitución y tiene que ser un imperativo para que el Estado santafesino después lo convierta en una realidad. Pero lo cierto es que tenemos que, de alguna manera, y me parece muy importante la tarea de los medios de comunicación, contarle a la gente que se va a realizar esta forma, invitarla a discutir y poder generar una agenda de discusión, de debate, que no tenga que ver solo con lo que le interesa a la política, sino que tenga que ver con las prioridades sociales. Bueno, y un tema insolayable de la política es la cuestión, por ejemplo, de los mandatos y la limitante. Se va a discutir probablemente la reelección del gobernador y algún tipo de limitante para los cargos legislativos. ¿Qué mirada tenés al respecto? Mira, en eso yo soy muy clara. Yo presenté en su momento un proyecto de reforma constitucional 2 veces y ahí ya lo decía, así que mi propia letra no me va a dejar contradecirme. Nosotros proponemos
una reelección para todos los mandatos, una sola reelección, incluso para la del gobernador. Ahora, no para este gobernador, no para Puyaro, porque ahí hay una cuestión que para mí es ética. Digamos, Puyaro llegó con unas determinadas reglas del juego y lo que no considero apropiado es que él pueda hacer uso de su lugar de poder, de su candidatura como encabezando la lista de Unidos, de incluso hacer campaña desde el Estado, que es lo que se está haciendo, para modificar las reglas del juego y que le permita a él perpetuarse más tiempo en el cargo, ¿no? Me parece que él tiene que respetar las reglas del juego con las que llegó, dejar pasar un periodo y en todo caso, si él hace una buena gobernación, que la gente lo vuelva a elegir después. Entonces, el concepto es una reelección para todos los cargos, desde concejal hasta gobernador, con una cláusula transitoria que determine que no rige para este gobernador. Pero vos sí sos partidaria de una limitante para todos los cargos. Todos los cargos. Concejal, diputado, senador, como decías, hay algunos senadores que son senadores de la recuperación de la democracia. Exactamente. Es cierto que son elegidos por el voto popular, pero a veces tienen el poder, digamos, de ejercer un cargo territorial con mucho predicamento en el espacio, ¿no? Sí, mira, yo en eso me parece que hay bastante consenso, digamos, al menos en nuestra lista hay unanimidad respecto de esta cuestión y creo que también en la gran mayoría respecto de que tiene que haber una sola reelección y que además esta reforma es una oportunidad para permitirnos incorporar instrumentos que podemos llamar de control social o de fortalecimiento de la transparencia de la política hacia la sociedad, de la justicia también hacia la sociedad, ¿no? De los sectores que ejercen de alguna manera el poder institucional. Entonces, hablamos de limitación a las reelecciones, pero también de otras cuestiones, como por ejemplo la rendición anual de cuentas públicas que tengan que hacer obligatoriamente todos los funcionarios. Hoy nosotros, quizás la mayoría de la sociedad, no sabe qué hago yo, qué hace un diputado o un senador en su tarea, digamos, qué proyectos presenta, qué leyes se aprueba, cómo se ejerce esta función. Y hay una obligación ahí de informar para que la sociedad pueda realmente después evaluar cuál es el cumplimiento de nuestra tarea y elegir con información. Última consulta, diputada. Traslado el cuestionamiento que he escuchado en redes y comentarios de otros referentes del PJ rosarino que están por fuera del armado que ustedes cerraron con Juan Monteverde. Puntualmente el caso del ex concejal Zuckerman, que dice que están queriendo tapar el peronismo de esta lista que encabeza Monteverde, que es un extrapartidario y que no se ve directamente a los referentes del espacio y que no es una lista peronista. ¿Qué le responden ustedes? Bueno, Zuckerman también es extrapartidario y fue muchas veces candidato del peronismo, pero me parece que es una crítica que un poco cae en saco roto frente al contexto en el que estamos. Nosotros venimos con esta alianza, con este frente con Ciudad Futura ya desde la elección anterior, donde tuvimos una muy buena experiencia en la ciudad de Rosario y realmente eso fue visto por el resto del peronismo de la provincia, que tiene una tarea también, que es la de repensarse y escuchar a la sociedad, teniendo en cuenta lo que han sido los últimos resultados electorales, incluso nuestros últimos gobiernos, tanto en Santa Fe como en Argentina. Y ahí tiene que haber un objetivo de renovación y de trasvasamiento generacional, como decimos nosotros. Y eso se tiene que llevar a la práctica y encontrarse con otros sectores que quizás no tengan el carnet de afiliación, pero con quienes sí compartimos objetivos, horizontes, incluso las ideas más básicas de cómo pensamos que tiene que ser el futuro de la provincia de Santa Fe, me parece que no es un impedimento y no es una limitación. Hoy lo que la gente quiere, al menos quienes eligen el proyecto democrático, el proyecto nacional y popular, es que nosotros construyamos una alternativa fuerte para defenderlos, para poder contraponer, digamos, a lo que es hoy el gobierno de Milei y el gobierno de Puyaro, una alternativa y que pueda también ser competitiva en términos electorales. Entonces me parece que las prioridades tienen que estar claras. Hablando de la competitividad del PJ, el hecho de ir en muchas listas, el sector de Lewandowski por otro lado, digo, esa atomización puede ser funcional al gobierno o al espacio libertario en la provincia. ¿Cómo se hace para jugar de manera competitiva? Ya, creo que una trampa, digamos, que tuvo la elección, la ley de necesidad de la reforma, fue establecer la elección sin paso, ¿no? Que nos quitó a algunos partidos que quizás no estamos en la misma situación que hoy está el frente de gobierno, la posibilidad de expresar nuestra heterogeneidad a través de la constitución de las listas con las PASO. Frente a eso, había un escenario de una gran atomización del peronismo y nosotros, quienes formamos parte de la lista Más para Santa Fe, la que encabeza Juan Monteverde, somos representantes de muchos sectores distintos, que hicimos un gran esfuerzo por construir esta lista de unidad, que cuando arrancó esta discusión no estábamos en ese lugar y lo fuimos construyendo con generosidad, poniendo sobre la mesa la necesidad de tener un proyecto colectivo y no intereses individuales. Y la verdad es que lamentablemente no todos los compañeros pudieron entender eso y hoy vamos a la elección creo que con dos listas fuertes del peronismo que obviamente dividen y generan esta situación, pero que creo que podría haber sido peor si desde
desde uno de los espacios no se hacía este esfuerzo y esta construcción de una unidad que para nosotros es una unidad grande que contiene a muchos espacios, que contiene espacios no solo del peronismo, sino también de otros lugares y que nos da fuerza para ir también a la convención de una mejor manera. Por supuesto que tenemos que seguir profundizando este camino y en algún momento que todos puedan entender que lo colectivo tiene que ir por encima de lo individual, que no alcanza con que alguien sea famoso o conocido para poder conducir al conjunto, ¿no? Que hay que darse esta tarea de pensar en un proyecto, en un programa, en las ideas, hacia dónde vamos. Y para nosotros esa es la prioridad y es lo que nos llevó a construir esta lista de unidad que hoy encabeza Juan. Y bueno, invitaremos al resto de los compañeros en lo que sigue a poder también formar parte de este diálogo, donde creo que hay que bajarse un poco del pony de alguna manera y ponerse en igualdad de condiciones con el resto para poder discutir, bueno, cómo le ofrecemos sí a los santafesinos la posibilidad de que el peronismo vuelva a gobernar esta provincia, porque nosotros tenemos una mirada distinta a lo que está sucediendo hoy. Tenemos una mirada de protección del Estado, de protección del trabajo público, de protección de los derechos conquistados por los trabajadores, y eso vemos que es algo que hoy está siendo puesto en cuestión, ¿no? Hay un gobierno que decidió sostener el gasto del Estado por sobre el ingreso de los trabajadores públicos, de los jubilados provinciales, que han perdido en lo que va de gobierno de Puyaro entre un 15 y un 20% de sus ingresos según el sector en el que estén. Bueno, nosotros, por ejemplo, con eso estamos absolutamente en desacuerdo y creemos que sí se puede ir a un gobierno con obra pública, a un gobierno que invierta también y que fortalezca la producción desde un lugar que no sea perjudicial para los trabajadores o los jubilados en este caso. Y bueno, por ejemplo, eso lo tenemos que discutir con todos y tenemos que también tener la posibilidad de establecer horizontes comunes y al resto de los compañeros los vamos a invitar a que discutan esto. Lucila, gracias por venir a la radio y mucha suerte en la elección del 13 de abril. No, muchas gracias a vos. Lucila De Ponti es diputada provincial, candidata convencional constituyente en el cuarto lugar en la lista que encabeza el concejal Juan Monteverde. 8:54, ahora en la mañana. Somos el primero de la mañana. Ahora también en YouTube. Búscanos como LT8AM830. Sumate. Coto, el super número 1 en Argentina, te trae las mejores ofertas.